Hola, mi nombre es Evelyn Montesinos, estudiante de la carrera de Química Farmacéutico-Biológica en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, perteneciente al UNAM. El día de hoy les hablaré un poco sobre el porcentaje de carácter iónico. En este video se abordarán las temáticas de enlace covalente, características de los compuestos covalentes e iónicos, porcentaje de carácter iónico a partir del momento dipolar, porcentaje de carácter iónico según Pauling. Porcentaje de carácter iónico con la ecuación de Hanay-Smith. Enlace covalente. El enlace covalente es un tipo de enlace, es decir, un tipo de fuerza que une a los átomos para formar compuestos químicos. Este principalmente se caracteriza por la compartición de dos electrones por dos o más átomos de una molécula. Este tipo de enlace se forma cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones, como es el caso de la molécula del agua, en la que los elementos que conforman a la molécula comparten los electrones que poseen. También se forma cuando reaccionan dos no metales, y especialmente cuando la diferencia de electronegatividad entre los elementos es cero o relativamente pequeña dentro de una molécula. Se dice que el enlace covalente es no polar cuando esta diferencia es menor a 0,4 o igual a cero. En cambio, se dice que el enlace covalente es polar cuando esta diferencia es mayor a 0,4 pero menor a 1,7. Y este tipo de enlace polar tiene la particularidad de la formación de cargas parciales, porque los electrones no se comparten de manera igual. Características de los compuestos covalentes e iónicos. Los compuestos covalentes pueden ser líquidos, gases y en ocasiones sólidos blandos. Tienen densidades, puntos de fusión y de ebullición muy bajos. Son malos conductores de calor y electricidad. Cuando se disuelven en agua, la mayoría no forma iones. En cambio, los compuestos iónicos son sólidos a temperatura ambiente y forman redes cristalinas quebradizas. Son eléctricamente neutros en su estado sólido, tienen puntos de ebullición y fusión muy altos, y al disolverse en agua son buenos conductores de electricidad, mientras que en su estado sólido son malos conductores. Esto se da porque al formarse enlaces covalentes se le pueden dar ciertas características a los compuestos que poseen este tipo de enlace, y pasa lo mismo con los compuestos que poseen enlaces del tipo iónico. Pero, ¿qué es el porcentaje de carácter iónico? El porcentaje de carácter iónico es una forma de expresar a través de un valor porcentual el comportamiento de una sustancia, y esto nos ayuda a generar predicciones sobre el compuesto con el que vamos a trabajar o estudiar. Y hay diferentes formas de calcular este porcentaje de carácter iónico. Uno es a partir del momento dipolar de la sustancia. Otro es un arreglo matemático de acuerdo con los estudios de Pauling. Y otro es utilizando la ecuación de Hanay-Smith. Antes de entrar de lleno al porcentaje de carácter iónico a partir del momento dipolar, hablaremos un poco sobre qué es el momento dipolar. El momento dipolar, representado con la letra mu, letra del griego, es la medida de la magnitud de un dipolo en una molécula. Esto quiere decir que esta magnitud cuantifica la polaridad de un enlace. Su unidad es el debye por Peter debye y su fórmula es Q por R, mientras que R es la distancia entre las cargas. Esto quiere decir que es la longitud que existe entre los átomos enlazantes que generan el dipolo. Esta distancia entre cargas es una medida de longitud, por lo que su expresión en el sistema internacional sería en metros,
pero como es una longitud muy pequeñita, se dan valores en Armstrong, que es igual a 1 por 10⁻⁻10 metros, o en picómetros, que es igual a 1 por 10⁻⁻12 metros. Para el cálculo del momento dipolar, se tiene que el valor de la carga será el valor de la carga de un electrón, que es igual a 1,6 por 10⁻⁻19 coulombs. Y también utilizaremos continuamente el valor o el factor de conversión de device a coulombs por metro, mientras que un device es igual a 3,34 por 10⁻⁻30 coulombs por metro. ¿Cómo se calcula el porcentaje de carácter iónico a partir del momento dipolar? El porcentaje de carácter iónico, según el momento dipolar, es el cociente del valor del momento dipolar experimental, que es un valor que se nos otorga o que se encuentra en la bibliografía, entre el valor del momento dipolar teórico, que se va a calcular a través de la fórmula antes expuesta. Y para obtener un valor porcentual, se va a multiplicar por 100. Hay que tener en cuenta que tanto el valor experimental como teórico del momento dipolar se expresa en device. Y cuando el porcentaje del carácter iónico es mayor al 50%, la sustancia se parecerá más a un compuesto iónico. Pero por el contrario, si este porcentaje es menor al 50%, se parecerá más a un compuesto covalente, adquiriendo las características antes expuestas. Ahora pasaremos a un ejercicio. Calcular el porcentaje de carácter iónico del yoduro de hidrógeno con ayuda de los siguientes datos. La longitud de enlace, en este caso R, es igual a 1,61 angstroms, mientras que el momento dipolar experimental es igual a 0,38 device. Para sustituir estos datos en la fórmula, tenemos que tener en cuenta que solo poseemos el valor del momento dipolar experimental, por lo que es menester calcular el momento dipolar teórico. El momento dipolar teórico se calcula a través de Q por la longitud de enlace. En este caso, Q es igual a 1,6 por 10⁻⁻19 coulombs, que es el valor de la carga del electrón. Y la longitud de enlace es igual a 1,61 Armstrong. Sin embargo, la longitud de enlace debe expresarse en metros, por lo que se aplicará un factor de conversión para obtener las unidades coulombs por metros. Un Armstrong es igual a 1 por 10⁻⁻10 metros. Al realizar el producto de todos estos valores, obtenemos que el momento dipolar teórico es igual a 2,58 por 10⁻⁻29 coulombs por metros. Pero el momento dipolar se expresa en device, por lo que es necesario aplicar nuevamente un factor de conversión para obtener el momento dipolar teórico en device. Así que multiplicamos este valor obtenido por el factor de conversión, donde un device es igual a 3,34 por 10⁻⁻30 coulombs por metro. Es así como obtenemos el valor del momento dipolar teórico, igual a 7,72 device. Teniendo ahora sí todos los datos, podemos calcular el cociente y multiplicarlo por 100 para obtener un valor porcentual, en el que 0,38 device va a ser dividido por 7,72 device y se va a multiplicar por 100. A partir de esto, obtenemos que el porcentaje del carácter iónico del yoduro de hidrógeno es de 4,92%. A continuación, se exhibirán diferentes tablas obtenidas de libros que nos aportarán algunos datos útiles para realizar los cálculos de este tipo de problemas, en el que se dan longitud de enlace, diferencia de electronegatividad y momento dipolar en device experimentales de algunos compuestos.
Otra forma de calcular el porcentaje de carácter iónico es según los trabajos de Pauling. Pauling deriva una relación entre el carácter iónico y la electronegatividad. La electronegatividad es esta capacidad de atraer los electrones hacia el mismo átomo. Por lo que a través del estudio de una gráfica cuyos ejes están dados por la diferencia de electronegatividad contra el porcentaje de carácter iónico de diferentes sustancias, dan la siguiente ecuación. El porcentaje de carácter iónico es igual a 1 menos el número de Euler, cuyo exponente es igual a menos un cuarto de la diferencia de electronegatividad al cuadrado por 100 para obtener un valor porcentual. A través de esta fórmula se pueden hacer ciertas predicciones del comportamiento de una sustancia. Si la diferencia de electronegatividad es igual a 1.7, el carácter iónico va a ser del 50%. Pero si la diferencia de electronegatividad es mayor a 1.7, se trata de un enlace iónico y su carácter iónico va a ser mucho mayor del 50%. Y si la diferencia de electronegatividad es menor a 1.7, se trata de un enlace covalente y su carácter iónico será menor al 50%. Con estos datos resolveremos el mismo ejercicio, pero a través de esta fórmula. Para este caso, solamente se nos dan los valores de electronegatividad del hidrógeno, que es igual a 2.1, y del yodo, que es igual a 2.5. En este caso, no tenemos que realizar alguna otra operación extra más que sustituir los valores que se nos dan. De este modo, en la bibliografía también se puede obtener estas diferencias de electronegatividad dadas las sustancias, como lo es en esta tabla donde nos dice que el yoduro de hidrógeno tiene una diferencia de electronegatividad de 0.4, que es el mismo resultado que nos daría al restar 2.5 menos 2.1. Cualquiera de las dos son alternativas viables, solo que en alguna toma en cuenta los valores que se nos da. De este modo, al sustituir los valores en la fórmula, se obtiene que el porcentaje de carácter iónico del yoduro de hidrógeno, de acuerdo a los trabajos de Pauling, es de 3.92%. En esta misma línea de obtener el porcentaje de carácter iónico de acuerdo a la electronegatividad que posee cada elemento que conforman a una molécula, existe otro arreglo matemático conocido como la ecuación de Harney-Smith, que es una ecuación empírica para determinar el porcentaje de carácter iónico de un enlace en función de la electronegatividad. Esta es una suma de productos, el cual multiplica la diferencia de electronegatividad por 16 y se le suma el cuadrado de la diferencia de electronegatividad, que es multiplicada por 3.5. Esta ecuación tiene la particularidad de que no se multiplica por 100, ya que está hecha para obtener directamente un valor porcentual. Con esta ecuación se pueden realizar nuevamente predicciones sobre la sustancia. Si la diferencia de electronegatividad es menor a 1.7, se trata de que la sustancia se está enlazando covalentemente y su carácter iónico es menor al 50%. Y si la diferencia de electronegatividad es igual a 1.7, su carácter iónico es igual al 50%. Por lo que el comportamiento de esta sustancia será parecida a la de un compuesto covalente. En cambio, si la diferencia de electronegatividad es mayor a 1.7, la sustancia se está enlazando iónicamente y su carácter iónico es mayor al 50%. Resolviendo el mismo ejercicio, nuevamente se nos otorgará los datos de la electronegatividad del hidrógeno, que es igual a 2.1, y del yodo, que es igual a 2.5. Al sustituir estos valores
o al sustituir el valor de 0,4, que es la diferencia de electronegatividad para esta molécula, se obtiene que de acuerdo a este arreglo, el porcentaje de carácter iónico del yoduro de hidrógeno es de 6,96%. En conclusión, el porcentaje de carácter iónico es un valor porcentual que nos ayuda a generar predicciones sobre una molécula. De este modo, mide qué tanto se parece una molécula a un compuesto iónico y si tendrá altos puntos de fusión, ebullición, si será sólido a temperatura ambiente o podrá conducir calor o electricidad. Para el caso del yoduro de hidrógeno, es posible percibir que los valores obtenidos no son sumamente similares a simple vista, pero todos cumplen su función. Ninguna de las fórmulas propuestas es más certera que otra, por lo que todas son válidas y útiles. La resolución de los problemas de este tipo dependerá de los datos que se nos otorgue o del método que sea requerido. Analizando este ejemplo, se obtienen los datos de 4,92% cuando se utiliza el momento dipolar para calcular el porcentaje de carácter iónico. Se obtiene el valor de 3,92% cuando se utiliza la fórmula a partir de los estudios de Pauling. Y utilizando la ecuación de Hanay-Smith, se obtiene un valor de 6,96% de porcentaje de carácter iónico. Por lo que se pueden hacer las siguientes predicciones. Como el carácter iónico es menor al 50%, se trata de un enlace covalente, por lo que el compuesto se va a parecer mucho más a un compuesto covalente teniendo estas propiedades, es decir, lo contrario a las propiedades de un compuesto iónico. Y para confirmar esto, hablaremos un poco sobre las propiedades del yoduro de hidrógeno. Este es un gas incoloro a condiciones estándar. Tiene puntos de fusión y de ebullición muy bajos, por lo que el porcentaje de carácter iónico y las predicciones que se pueden generar a partir de este son confirmados con la mayoría de características que se obtienen de las sustancias, como es este caso. Por último, te recomiendo revisar la siguiente bibliografía, la cual fue útil para realizar este material y con el cual podrás aprender un poco más sobre este tema en la unidad de enlace químico. Esto sería todo y hasta luego.